Sean muy bienvenidos, hermanos. Hoy es un día muy hermoso porque el Señor nos permite estar reunidos a través de los medios de comunicación y hay una palabra que vino del corazón del Señor para nosotros en este tiempo. Es fruto del amor del Señor con nosotros. Pero para recibirla debe el Espíritu Santo colocar en nosotros la revelación necesaria. Por eso es que tenemos que clamar por su ayuda. Allá donde está, le pido que su corazón se disponga para orar. Padre amado, te damos tantas gracias porque tú eres bueno. Y realmente eres bueno, Señor. Eres perdonador, eres misericordioso. Señor, tú en tu corazón vienes una y otra vez, Señor, a nosotros, como el padre del hijo pródigo, como enseñaba Sebastián Buró. Vienes a buscarnos, quieres enseñarnos tu corazón y tu amor. Tú no quieres desecharnos, no quieres que nos perdamos como esa generación en el desierto. Como hablaba Marley, tú quieres hacernos partícipes, Señor, a todos, Padre amado, de tu reino, que costó el precio tan grande y tan hermoso que es la sangre de Jesucristo. Tú vienes a nosotros, Señor, con tanta gracia y verdad, Señor. Y quieres, Señor, que todo nuestro ser se reconcilie contigo. Y nosotros decimos, hazlo, Señor, hazlo con nosotros y con nuestras casas. Que este tiempo precioso que aportas que estamos de Pascua, Señor, venga a reconciliarnos contigo y hacernos, Señor, partícipes, Señor, por medio de Jesucristo, el Cordero inmolado, de todo tu propósito y de tu amor, Señor. Te damos tantas gracias, Señor, tantas gracias por tu corazón hacia nosotros. Y bendecimos tu nombre, que es santo. Precioso Espíritu Santo, ven a abrir esas áreas de nuestro corazón que están llenas de muerte. Y los pozos profundos del alma, Señor, y del Espíritu. Y ven a sanarlos, Señor, con tus aguas, Señor, llenas de tu sangre y del testimonio de tu vida que fue probada a fuego. Ven, Señor, a sanar en este tiempo para que podamos estar ahí pegaditos a tu corazón, Señor, y escuchar tu voz y agradarte y estar en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es así. El domingo pasado, nuestro hermano Sebastián Tapia nos recordaba la palabra de 2 de Corintios 5, donde el Señor nos dice que Él nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y es un ministerio tan fundamental, decía él, y esa expresión, reconciliación, que es catalagé, que corresponde al G2643, cuando usted la busca para ver su significado, va a ver qué significa restauración. Y Vine lo describe así, fíjese, hay una reconciliación que se produce, un cambio en una de las partes inducida por la acción de la otra. Y claramente, hermanos, lo que el Señor hizo a través de la Pascua, lo que hace con nosotros es porque de tal manera nos ha amado que se dio a sí mismo. Él vino a buscarnos, Él vino a reconciliarnos con Él. Nosotros nos habíamos apartado, pero Él nos vino a reconciliar y no solo quiere esta reconciliación en el sentido de salvación, sino que quiere que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todas las profundidades nuestras se reconcilien con Él. Y un poco de eso vamos a hablar hoy día, ¿sabe, hermano? Porque es un tiempo precioso. Y usted ha ido recibiendo 2 cápsulas, si no las ha visto, yo le invito a verlas. Una que
habla del hijo pródigo, otro que habla del llamado generacional que Dios tiene para nosotros. Y en este momento el Señor me entregaba, a propósito de este tiempo, una revelación respecto de las fiestas. Usted sabe que las fiestas del Señor son esos tiempos de santas convocaciones. En el año están divididas en 3 grupos, ¿cierto? Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, según nos enseña Deuteronomio 16 y Levítico 23. Pero en total son 7 fiestas. Estas santas convocatorias son ocasiones donde Dios quiere que nos acerquemos. Es como un padre que busca la ocasión para acercar, ¿cierto?, a sus hijos a su corazón, porque nos ama. Él es nuestro Padre y nos ama. Y la primera de estas fiestas o tiempos especiales del Señor es precisamente Pascua, el llamado 14 de Nisan, ¿cierto? Esto que coincide con este fin de semana precisamente. Y el asunto que el Señor me mostraba es el siguiente: Dios es tan santo, es tan puro, tan sin contaminación, es tan hermoso, y Él quiere que nosotros nos acerquemos, pero al mismo tiempo Él sabe que en nosotros hay cosas que se pueden estar interponiendo, que vamos a hablar hoy día un poco acerca de eso de las contaminaciones. Por eso es que Él nos llama y nos exhorta vez tras vez a que nosotros seamos gente santa, no por un tema religioso de mantener una santidad así como para la tele, no, es porque Él necesita que nosotros nos despojemos de todo lo inmundo para que podamos estar en su presencia. Éxodo 19, del 4 al 7, el Señor nos dice: vosotros me seréis un reino de gente santa. Fíjense, y asimismo Levítico 19, versículos 1 al 2, el Señor reitera, dice: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. El Señor, por eso es que vez tras vez enfatiza el tema de la santidad, porque Él quiere que nosotros nos podamos aproximar, podamos ir a sus convocatorias. Y cuando hablamos de la expresión santo, no nos referimos a algo litúrgico, a una figura, ¿cierto? Sino que esta expresión, que viene del hebreo kadosh, las H6918, significa algo puro, algo santo, algo que ha sido apartado para poder estar en la presencia del Señor. Algo sagrado, ya sea moral o incluso ceremonialmente, en el sentido de poder comparecer, ¿cierto?, a su presencia, porque Él es santo. Y debemos ser entendidos, hermanos, que si nos aproximamos a Pesaj o la Pascua, como ya se nos ha indicado, este tiene que ser un tiempo especial de limpieza, de santificación, de purificación, porque este es un tiempo donde Dios nos llama a estar en su presencia. Pero sabe, hermano, no quiero que esta palabra que hemos recibido del Señor se quede solo en Pascua y que después que termine Pascua usted nunca más la recuerde, porque realmente es una llave, es un entendimiento que debemos recibir de que a Dios le agrada que nos santifiquemos para estar en su presencia, y que de verdad, si no nos santificamos, si toleramos las inmundicias o las áreas de muerte de que vamos a hablar, esto va a impedir que nos acerquemos al Padre. Es por eso que debemos trabajar y esforzarnos por limpiarnos constantemente. Amén. Y a propósito de lo que vamos a decir a continuación, es importante siempre tener presente lo que nos dice Romanos 15:4, que todas las cosas que antes se escribieron se hizo a fin de que tengamos esperanzas. Y asimismo, ¿cierto?, la palabra de Hebreos 8:4, porque vamos a ver algunos mandatos del Antiguo Testamento, pero no los queremos abordar de una manera ritualista ni legalista, porque debemos considerar, como nos advierte Hebreos 8:4, que los sacerdotes que servían, ¿cierto?, que presentaban ofrendas según la ley, conforme al Antiguo Testamento, servían a lo que era figura y sombra de las cosas celestiales, que son las cosas que el Señor nos está revelando hoy en día. Y a pesar de que Jesucristo vino a ser y es la ofrenda y el sacrificio perfecto que prefiguraron
todos los otros sacrificios, el nivel de detalle y de especificidad que el Antiguo Testamento nos da en cada uno de estos sacrificios, y hoy día vamos a hablar de uno de ellos, nos da a entender y nos muestra detalles de lo que Jesucristo hace en ese ámbito. Por eso que no podemos simplemente desestimarlo y decir eso pasó, porque algo nos está hablando de la obra de Jesucristo en ese ámbito. Amén. En la Pascua, hermanos, sabemos que Dios salvó a Israel y los salvó de la esclavitud y de la muerte a que ellos estaban condenados mientras estaban en Egipto. De la misma manera, y lo hizo a través, ¿cierto?, del Cordero Pascual y de la sangre de ese Cordero. De la misma manera, el Señor nos salvó de la muerte y de la esclavitud al pecado que a que nosotros estábamos condenados antes de conocerle, y lo hizo a través del sacrificio de Jesucristo, el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan el Bautista. Y esta salvación, que es una salvación eterna, que es en Cristo, amén, el problema que tiene es que no soluciona al mismo tiempo el tema de la pureza del alma y de los ámbitos de los apetitos carnales en nosotros. Es decir, una vez que nosotros llegamos a salvación en Cristo, puede suceder que haya muchas áreas de nuestra vida, incluso a nivel espiritual, que todavía queden por reconquistar, por limpiar, por descontaminar, por quitar esas áreas muertas y esas áreas de inmundicia de nuestra vida. Porque el Señor nos quiere completamente para Él. Y hace poco lo veíamos, ¿cierto? El Señor es cierto que sacó a Israel de Egipto, pero ese Israel que salió de Egipto no logró sacar completamente a Egipto de sus mentes, de su corazón. Y eso impuso vez tras vez tropezadero en su vida y les impidió a esa primera generación de llegar a conquistar la tierra. Ellos debieron quedar, salvo, ¿cierto?, Josué y Caleb, sus cuerpos quedaron en el desierto. Pero el Señor no quiere eso para usted y para mí. Se nos ha hablado de una palabra, de una nueva generación. Y el Señor nos está invitando a nosotros como esta iglesia de edad espiritual, juvenil, de la que han estado predicando Pastor Fernando, ¿cierto?, a que nosotros crezcamos en madurez, en estatura, en sabiduría y en gracia, espiritualmente también, hermanos. Que no nos quedemos solo conformes con ser salvos, sino, hermanos, que avancemos adelante y que reconquistemos todas esas áreas que antes estaban bajo el dominio de la muerte. Pero entonces llegamos a la palabra que el Señor me entregó para esta cápsula, que es Números 9, del 1 al 11. Estamos en este pasaje, hermanos, ya en la segunda Pascua. Solo ha pasado un año desde la primera. La primera se realizó en Egipto, ¿cierto?, con el Cordero Pascual, cuya sangre se debió teñir, ¿cierto?, los dinteles y los postes de las puertas para que esta sangre del Cordero viniera a salvar a los primogénitos de la muerte. Y es interesante porque solo ha pasado un año, estamos en Números 9, y ya el Señor tiene que comenzar a lidiar con parte del pueblo que se ha contaminado o que está en condición de inmundicia. Si usted ve, y le pido que revise en casa, Números 9, del 1 al 11, pero especialmente el versículo 6, nos cuenta que hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua. Esta palabra el Señor me la traía al corazón, porque fíjense, estamos a un año de la primera Pascua y ya hay gente que no puede acercarse a la presencia de Dios y no puede hacerlo porque hay algo que se los impide. Y esto es una inmundicia, y una inmundicia bien especial de la que el Señor nos va a llevar a revisar en esta cápsula. Si bien la impureza más común, o la contaminación como más evidente a la luz de las Escrituras que sufría Israel, era por el tema de la idolatría,
a la luz del Antiguo Testamento podemos ver que habían dos grupos de estas contaminaciones, si pudiéramos agruparlas, en aquellas cosas que eran como inmundas, inmundas, ¿cierto? O contaminantes por naturaleza, y ahí tenemos en Levítico 11 a los animales y a los alimentos, y por otra parte, aquellas cosas que no eran inmundas por naturaleza, pero que se podían volver inmundos, se podían contaminar. Y ahí tenemos tanto personas como objetos, y lo podemos ver en Levíticos 12 al 15, refiriéndose, por ejemplo, a los casos de lepra, a los casos de emisiones corporales, tanto en hombre como en mujer, y al caso de las personas que tenían contacto con lo muerto o con la muerte. Esto, hermanos, era especialmente contaminante. Y el Señor llamaba mi atención a esto. Si se fijan en el pasaje central de estas personas, se habían vuelto inmundas por causa de muerto y no habían podido entonces, en consecuencia, celebrar la Pascua. ¿Por qué la muerte es tan contaminante? ¿Por qué lo muerto te vuelve inmundo a ti? Romanos 6:23 ya nos dice, nos deja ver que la paga del pecado es la muerte. Entonces siempre va a haber una vinculación, ya sea inmediata o un poco más distante, del pecado con la muerte. De hecho, ¿cierto? La desobediencia que se produce en Edén, el Señor le dijo que el día que del fruto, ¿cierto?, comieres, ciertamente esa muerte iba a ingresar. Porque hay una conexión entre el pecado y la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero el Señor tiene para nosotros un deseo y una esperanza más alto, porque Romanos 6:22 nos dice que tenemos por fruto, ¿cierto?, de la salvación, la santificación. El Señor no quiere que perezcamos fruto del pecado. Él quiere que nosotros seamos salvos y que en nosotros se produzca a consecuencia de esto la santificación. ¿Por qué? Porque la gente que estaba inmunda a causa de muerto tenía graves consecuencias. Lo podemos ver en Números 19, versículo 13, que nos dice que todo el que se contaminó por tocar cadáver de cualquier persona, esta persona se contaminó y la consecuencia es que debía ser cortada. Fíjense, karat utiliza esa expresión. Y fíjense la sentencia: inmundo será y su inmundicia será sobre él. ¿Por qué? Porque tocó el cadáver, tocó lo muerto. Desmenucemos un poco esto. Cuando dice cadáver de cualquier persona, utiliza, refiriéndose al muerto, la expresión nefesh, que aludiendo al cadáver o a la persona muerta. Enseguida vamos a ampliarla un poco. Cuando dice se contaminó o se volvió inmundo, ¿cierto?, utiliza la expresión tamé, que es hacer impuro algo. Aquí estamos hablando de amancillar, de contaminar, ¿cierto? Y cuando se refiere a que la persona será cortada, utiliza la expresión karat, que ustedes están viendo, que se refiere a hacer cenar, a derribar, a deshacer. En general puede implicar la exterminación, ya sea espiritual o social, de la persona, porque la persona quedaba expulsada. Como estaba contaminada, no podía tener esa comunión con el Señor y quedaba desvinculada, ¿cierto?, de las bendiciones del pacto que el pueblo recibía cuando estaba en familia, en comunión con el Padre. Es decir, se producía una separación. Se fija nuevamente la conexión con la idea del pecado que te separa de la presencia de Dios. Por eso es que el Señor daba el mandato de no contaminarse por muerto. Y este mandato era aún más prescriptivo tratándose de los sacerdotes y del sumo sacerdote. Eso lo podemos ver en Levítico 21:1, donde se le dice a los sacerdotes que no se contaminen por muerto, es decir, que no toquen el cuerpo
de personas muertas, y aún más enfático respecto del sumo sacerdote, donde se le dice en Levítico 21:11 que ni siquiera por su madre o por su padre se contaminen. Fíjense, esto no es, hermanos, porque Dios sea indolente y no quiera que el sumo sacerdote se despida de su padre o de su madre que falleció, no, sino porque recordemos lo que dijimos de Romano, esto es figura y sombra. El cuerpo muerto y el contacto con el cuerpo muerto vienen a prefigurar esas áreas que en el Nuevo Testamento el Señor nos revela, ¿cierto? Que se vincula con cuando nosotros nos acercamos a esas áreas de inmundicia que tan fácilmente nos contaminan. Si entendemos que tenemos un llamado a ser reyes y sacerdotes del Señor, vamos a entender que también a nosotros se nos da este mandato de no contaminarnos con lo muerto. Ya no solamente voy a hablar de la muerte o del cuerpo muerto, sino con todas aquellas áreas relacionadas con lo muerto. Si vemos, por ejemplo, en Levítico 5:2, empieza a ampliarse el concepto, ¿cierto? Dice, la persona que hubiera tocado cualquier cosa inmunda, que utiliza la expresión tamé, ya sea cadáver de bestia, cadáver de animal, cadáver de reptil, aunque no se diera cuenta de eso, aunque no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. ¡Qué tremendo! Es muy grave el tema de tener contacto con lo muerto. ¿Por qué? Porque esas cosas, hermanos, que son muertas o que contienen muerte, son capaces de transmitir o de transferir esa impureza a todas las personas que tienen contacto con ellos. Esto quizás años atrás habría sido muy difícil que usted lo entendiera, salvo que tuviera conocimientos médicos. Pero hoy, como todos conocemos los alcances de la pandemia del coronavirus y todos hemos tenido, ¿cierto?, la posibilidad de ver las recomendaciones médicas, especialmente lo relativo a la distancia social y de evitar el contacto con personas que portan este virus, que en términos bíblicos podríamos hablar de inmundicia en el sentido de lo contaminante que es con los demás y lo fácilmente que se propagan. Ahora que hemos sido expuestos, ¿cierto?, a este tema del coronavirus, podemos entenderlo más fácilmente. Porque estas áreas de muerto o de inmundicia te quitan la santidad y eso te aleja del Señor. Por eso es que el Señor ordenaba, no te aproximes a lo muerto. Es muy interesante entender que, ¿sabe, hermano? Que cuando se refiere a muerto, eso no solo queda restringido a un cadáver de una persona, sino que es mucho más amplio aún, porque cuando consideramos el versículo de Números 9 que vimos y consideramos que utiliza la expresión nefesh, cuando dice que algunos que estaban contaminados, inmundos a causa de muerto, no pudieron celebrar la Pascua, eso inmundo a causa de muerto, cuando habla la expresión muerto, utiliza la expresión nefesh. Y cuando ahora sí desplegamos la definición completa en el Strong que usted está viendo en pantalla, la H5315, se puede dar cuenta de la amplitud del espectro del significado de nefesh como muerto, ¿cierto? Y dése cuenta que solo en 4 ocasiones alude a alguna referencia a cadáver o muerto. El resto de las acepciones o significados de la expresión muerto son bastante más amplias. Fíjese, apetito, contentamiento, corazón, deseo, lujuria, mente, voluntad. Es decir, esto que se aplica a que me contaminan podría tener una fuente que no necesariamente va a estar afuera en el cuerpo muerto de una persona o de un animal, sino que fíjense que la expresión nefesh nos abre el espectro a contaminaciones que pudieran darse desde dentro de nosotros, desde el alma o incluso espiritualmente, como nos predicaba Sebastián, desde contaminaciones espirituales que afectan el alma, como en el caso de la infidelidad, que tiene ribetes en el alma, pero por supuesto que tiene una conexión espiritual. Y esto que está dentro de nosotros resulta que se define con la palabra nefesh,
¿cierto? Y generalmente se asocia con el alma o el ser íntimo para los hebreos y se asocia a la vez con el significado de muerte, es decir, hay áreas interiores donde habita algo muerto que me puede contaminar. Y el Señor me dice, tienes que limpiarte de esa inmundicia de muerto. No solo afuera, sino también adentro. Cuando consideramos la definición de Nefesh, también en otros diccionarios, como son el diccionario Chávez o el Vine, van a ver, por ejemplo, en el Chávez, que tiene como 12 acepciones, que también lo define, fíjense, como el alma. Nefesh es el alma, el centro de sentimientos, deseos y voluntad. Así, por ejemplo, cuando vemos que dice, el que ama a mi alma, ¿cierto? En Cantares 1:7, no se está refiriendo a muerte, se está refiriendo, ¿cierto?, a los deseos, a los afectos del corazón. Entonces resulta que ciertos afectos desalineados del corazón o incluso espiritualmente pueden ser fuente de muerte. Y el Señor me está diciendo, límpiate de eso. Asimismo, Vine como lo define como corazón. Es decir, hermanos, existen las contaminaciones espirituales y almáticas internas, esos pozos, esos abismos donde se mueven la muerte en nuestro interior, aunque seamos salvos. Porque fíjense que esas personas de las que nos habla el pasaje de Números, ¿cierto?, de la segunda Pascua, eran gente que había sido salvada de Egipto. Y lo podemos homologar a gente que ha sido salvada de la condenación eterna. Son salvos en Cristo, pero tienen estas áreas profundas de pozos de muerte de las que el Señor te dice, límpiate para que puedas estar en mi presencia. Santifícate, quita esta muerte de tu interior para que puedas estar conmigo, no solo en la Pascua, sino todos los días. Y ese es el llamado que el Señor nos está diciendo. Y si nosotros empezamos a ver estas áreas en qué consiste, porque no es algo solo, ¿cierto?, mental. Consideremos el pasaje de 1 Juan 3:14, que es tan claro, hermanos, dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto se produce, esto está dentro, ¿cierto?, moviéndose. Si te cuesta amar, si te cuesta manifestar amor o recibir amor, hay áreas de muerte que permanecen en tu interior. Fíjense el versículo 15, aquel que aborrece a su hermano es incluso homicida. Ahí ya la parte, eso que estaba adentro, esa pudrición de muerte en tu alma, salió y empiezas a aborrecer. No se queda solamente ahí, sino que estos lodos salen, ¿cierto?, de ti. Qué tremendo. Por eso es que Efesios 4:30 nos dicen que se quite de nosotros, podríamos decir, esta muerte. Dice toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Y Colosenses 3, del 1 al 13 también nos dicen que también dejemos la ira, el enojo, las blasfemias, etcétera. Hermanos, estas son áreas de contaminación que deben salir de nosotros. Y el Señor me mostraba que conforme Mateo 15:19, y estas son palabras de Jesús explicando, porque cierto se le criticaban que sus discípulos comían sin lavarse las manos, este pasaje lo conocemos, y el Señor aclarando las cosas dice que no es lo que entra, lo que contamina. Fíjense el versículo 19, del corazón salen, y empieza a enumerar los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias, los falsos testimonios, y dice enseguida en el versículo 20, estas son las cosas que contaminan al hombre. Nuevamente, esto que se mueve dentro del espíritu o del alma nuestro y que de repente sale como una verdadera ametralladora, ¿cierto?, es lo que contamina. O sea, hay áreas de contaminación interna de las que nos debemos limpiar, áreas muertas dentro de nosotros, donde permanecemos en muerte, como dice la palabra. Sí, amén. Era tanto así el tema de no tocar muertos en el Antiguo Testamento que se prohibía incluso el tocar las tumbas. Vemos en el Números 19:16 que dice que el que toca un sepulcro, imagínense, usted va caminando en Israel antiguo y pasó a llevar algo que no se dio cuenta y resulta que era una lápida, había una tumba ahí. También era causa de inmundicia. Entonces se empezaron a acostumbrar a pintar esos lápidas, esos sepulcros de color blanco. Y el Señor Jesús
¿cierto? Confrontando a los fariseos, les dice: hipócritas, que son semejantes a esos sepulcros blanqueados, por afuera hermosos, pero por dentro llenos de huesos de muertos y de inmundicia. ¿Se fija? Nuevamente asociando lo muerto con la inmundicia, que es atcarzarcía. El Señor nos llama no solo a limpiar el vaso por fuera, sino a limpiarnos por dentro, porque si no lo hacemos, estas contaminaciones, como dice la definición de contaminación, van a alterar la pureza de la vida que Dios quiere dentro de nosotros. La van a profanar, la van a corromper, la van a pervertir. Y el Señor no solo quiere que nosotros seamos salvos, quiere que nosotros tengamos plenitud de vida. Oh, ayúdanos en esto, Señor. En el Antiguo Testamento ya tenemos presentado, ¿cierto?, este tema de la inmundicia. El Señor ya en el Antiguo Testamento proveyó un sacrificio que era especialmente destinado a lidiar con las inmundicias de muerto, que era el llamado sacrificio de la vaca alazana o de la becerra roja. Este realmente, hermanos, es un sacrificio del cual no se predica mucho. De hecho, los mismos rabinos ortodoxos lo llaman que es un mandato hoc, que son mandatos que da la Torá, pero que se deben obedecer aunque no se entienden. Ellos dicen que Dios no da ninguna explicación de eso y realmente ellos no lo comprenden. Dicen que lo obedecen porque tienen que obedecerlo, pero no lo alcanzan a comprender. Y realmente no lo comprenden porque hay una figura hermosa de Jesucristo tras este sacrificio. Y el Señor me llevaba, hermanos, si abrimos en Números 19, vamos a empezar a ver este mandato y vamos a desentrañarlo para que usted vea la provisión que el Señor hace desde el Antiguo Testamento, profetizando a través de este sacrificio la obra hermosa de Jesucristo, no solo de la salvación, de la muerte eterna, sino para provisión para nuestra santificación. Leamos en Números 19, 2, dice que Israel le trajera, en esto consistía una vaca alazana, que era una vaca de esta variedad, roja, perfecta, ¿cierto? Era examinada esta vaca porque no podía tener ningún pelo que fuera de otro color y no debía haber falta, es decir, se la examinaba así como se examinaba el cordero, se examinaba esta vaca. Y si usted lee Números 19 del 1 al 22, va a poder ver que para hacer este sacrificio tenía una cantidad de detalles que alguien puede decir: esta cosa es incomprensible o es extraña, pero no, cada uno de esos detalles nos hablan de la provisión de Jesucristo como nuestra limpieza, como lo que nos libra de esta muerte interna, de esta inmundicia de muerte. Esta vaca tenía que ser sacrificada por Eleazar, que era el hijo del sumo sacerdote, y se sacrificaba fuera del campamento, como nos dice en Números 19:3. Eleazar tomaba de la sangre de esta vaca y aspersaba hacia el tabernáculo. Pero luego de esto, porque se estaba haciendo fuera del campamento, se hacía aproximadamente por el lado del Monte de los Olivos, donde estaban estas puertas. Bueno, y luego se quemaba esta vaca. Es el único sacrificio donde incluso la sangre del animal se quema. Se quema el cuero, se quema el estiércol, se quema todo el animal. Y además de la vaca, hermanos, se quemaba una madera de cedro, hisopo y escarlata. Y de todo esto que se quemaba, después que se consumía, se rescataban las cenizas y como nos dice Números 19, ¿cierto?, seguimos adelante y se recogían estas cenizas, se llevaban aparte a un lugar limpio, se mantenían 3 días en un lugar limpio y luego se podían sacar para ser utilizadas. Pero no se sacaban así solas, no te tiraban las cenizas así, sino que se combinaban con aguas que, por ejemplo, sacaban de un río, eran aguas corrientes, se le agregaba la ceniza y se aspersaba sobre la persona que tenía algún tipo de inmundicia.
de las que ya hemos hablado, un fluido, una emisión, lepra, se le aspersaba al tercer día de la contaminación y luego al séptimo día. Y si se cumplían estos dos, las aguas con cenizas de la vaca roja podían purificar. Fíjense en Números 19:9, dice, para el agua de purificación. Y 19:12 dice, al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo será limpio. Era fundamental que se hubiera aspersado al tercer día para que al séptimo, nuevamente aspersada, la persona pudiera ser limpio. ¿Qué es eso? Se estarán preguntando ustedes. Realmente es una figura. Lo decía Romanos, sirven a lo que es figura y sombra. Porque realmente, hermanos, este ritual de la limpieza con las aguas, ¿cierto?, más las cenizas, prefiguraba el verdadero sacrificio que es Jesús. Porque solo Jesús, hermanos, es el sacrificio que puede limpiar nuestras inmundicias. De modo que este ritual del sacrificio de la vaca roja y las cenizas sobre las aguas corrientes solo nos muestran, es una profecía siglos antes de lo que sería la provisión de Jesucristo para limpiar nuestras inmundicias. Primero, las aguas, ¿se acuerdan que tiene que ser agua más cenizas? Las aguas dice en relación con la palabra del Señor, porque Isaías 55:10 nos dice que así como desciende de los cielos su lluvia, y sigue, dice que riega la tierra, etc. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, porque su palabra se asimila a las aguas. Y mucho más claro es el pasaje de Efesios 5:25 al 27, donde el Señor nos dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua. Fíjense ahora esta connotación que toma a la luz del sacrificio que acabamos de hablar. Purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, el agua era fundamental porque decía relación con la palabra del Señor. Pero de la inmundicia, para santificarte de la inmundicia, no te basta solo con tener la palabra y decir el que mora al abrigo del Altísimo. La pura palabra, por la palabra, sin ninguna revelación, no te quita la inmundicia. El Señor dice, tienes que agregarle algo más, y de esto nos habla este sacrificio. Dice, tienes que agregarle las cenizas. Tienes, Jimena, que agregarle las cenizas. Si no tienes las cenizas, no vas a poder limpiarte de tu inmundicia. ¿Y qué son las cenizas? ¿Qué son las cenizas, hermanos? ¿Qué nos pasa cuando vemos cenizas, por ejemplo, en una casa que se incendió? El Señor me mostraba que las cenizas son el testimonio de que algo ahí se consumió por completo, que algo por ahí pasó por el fuego de la prueba. Las cenizas nos hablan, hermano, de la vida de Jesucristo, que fue probada por el fuego de la prueba durante toda su vida. Si pudiéramos decirlo, así como lo hablábamos de los cimientos y sobrecimientos, hay un evangelio de las cenizas. Y no estoy diciendo nada de católico, de martes o miércoles de ceniza. Nunca fui católica. Estoy hablando de lo que nos hablan las cenizas de esa vaca del sacrificio que prefigura la vaca roja, pero que es la vida de Jesucristo que se consumió por amor a nosotros. Aleluya. ¿Y por qué digo esto? Veamos, hermanos. Esa vaca roja, ¿se acuerda que debía ser llevada delante del sumo sacerdote y él la inspeccionaba? Cuando Jesucristo está a punto de ser llevado a la cruz, fue llevado para ser examinado. Y fue examinado por Anás, por Caifás, por Herodes y por Poncio Pilatos. Y ellos dijeron, ningún pecado hay en él. Ese animal era el sacrificio perfecto. Así como el sumo sacerdote examinaba a la vaca roja que no tuviera ni un pelo que no fuera rojo, Jesucristo cumplió este mandato. Al igual que la vaca roja, este sacrificio, entendamos, Jesucristo sufrió
y entregó su vida fuera del campamento. Así nos dice Hebreos 13:12, que Él padeció fuera de la puerta. Y sabemos que Jesucristo es crucificado en el monte Gólgota, que está a las afueras de Jerusalén. Nuevamente lo mismo. Si vemos, ¿por qué roja? Podría decirme alguien. ¿Por qué roja? Si roja tiene que ver con el pecado, Edom es rojo, ¿cierto? Esaú es rojo, es verdad. Pero Jesucristo, si usted lo hubiera podido ver en ese momento antes de entregar su vida en la cruz, Él estaba cubierto de su propia sangre roja. Esa vaca era roja porque prefiguraba a Jesucristo como iba a ser visto, completamente llagado, con su propia sangre cubierto. De hecho, en Lucas 22, del 43 al 44, esta noche antes de la cruz, Él está en el Monte de los Olivos clamando y dice que empezó ya desde el día anterior a sudar, ¿cierto? En el clamor, dice que su sudor era como verdaderas gotas de sangre. Él estaba rojo visualmente. Oh, Señor. Y además, hermanos, vemos en Mateo 27, 28, que cuando estaban torturando a Jesús, los soldados romanos le echaron encima un manto de escarlata, de un color rojo. No era coincidencia, no era que solo se quisieran burlar de Él. Tenía que cumplirse porque ese sacrificio de la vaca roja estaba prefigurando lo que iba a cumplir, lo que iba a vivir nuestro Salvador, el verdadero sacrificio que nos libra de la inmundicia. Oh, qué tremendo. Y tenía que ir vestido de rojo, no porque Él tuviera pecado, sino porque Él iba cargando nuestros pecados, nuestras inmundicias, nuestras muertes y nuestros muertos. Todas esas áreas internas y externas de contaminación de muertos las cargó Jesucristo. El verdadero sacrificio que nos libra de la muerte. Porque Isaías 1:18 lo había profetizado. Dice, vengan luego si estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, ese manto escarlata, cierto, romano, dice, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que hizo el Señor con tus inmundicias y con mis inmundicias, con mis muertos y con tus muertos. Él los cargó en la cruz. Por eso es que Él tenía que estar rojo, completamente cargando nuestros pecados. Decíamos que las cenizas de esa vaca, después que se consumía, ¿cierto?, eran llevados a un lugar limpio y se mantenían aparte 3 días. Cuando Jesús entregó su vida en la cruz, su cuerpo fue llevado por José de Arimatea a una tumba, a un sepulcro que nunca había sido usado, y ahí permaneció 3 días. Y como la muerte no lo pudo retener, lo sabemos, Él resucitó. Es decir, permaneció el mismo tiempo que el tiempo que pasaban esas cenizas aparte. Porque Jesucristo tenía que cumplir en todo, porque Él es el sacrificio que nos libra de la inmundicia. Oh, aleluya. Y Él, hermano, dijo, yo soy la resurrección y la vida. Él resucitó al 3er día. Por eso es que en Jesucristo se cumple la primera aspersión del 3er día de las cenizas. Pero al mismo tiempo sabemos que Hebreos 4 del 1 al 11 nos enseña que Jesucristo es nuestro reposo. Y Dios en Génesis reposó el 7º día. Así que también en Jesucristo se cumple la aspersión del 7º día. Ya no tenemos que esperar a que un sacerdote nos asperse esas aguas con las cenizas un 3er día y lo haga de nuevo un 7º día para ser limpios. En Jesucristo tenemos acceso a la salvación de la eternidad, pero también a la limpieza de la inmundicia por el solo sacrificio de Cristo, hermano. Amén, que así sea. Esa madera de cedro hablaba de la cruz en que Jesucristo iba a entregar su vida. Ese hisopo hablaba, ¿cierto?, de lo que se le iba a acercar mientras Él estuviera en la cruz y que lo rechazó. Oh, hermano, el sacrificio de Cristo es perfecto, es completo. Tenemos que el Señor abra nuestro entendimiento para que sepamos que tenemos acceso. ¿Sabe por qué enfatizo esto, hermano? Porque no sé ustedes, yo pienso que sí, pero yo puedo hablar por mí de esa como angustia o desazón que en ocasiones nos da
el darnos cuenta de que hay áreas de muerte que no hemos logrado superar. Esas áreas que de repente salen, ¿cierto? Esas amarguras, esas depresiones, esos malos pensamientos, esas envidias, odios, asesinos, que de repente te das cuenta que salen de ti. Y el Señor dice, yo te quiero limpiar de esa inmundicia, de esa muerte que te aparta de mí. El saber que Jesucristo no solo murió para que yo fuera salva, sino también para que yo pueda ser santificada. Porque Él es el sacrificio completo. Es una esperanza tan grande, hermano. Es tan triste ver cómo en Israel hoy día siguen esperanzados en que algún día van a hacer una vaca roja, porque entonces hay una profecía que se va a construir el tercer templo. No, si Jesucristo es el sacrificio verdadero, hermanos, Él nos puede limpiar, porque Él cumple la profecía de Ezequiel 36, 25 al 27, que dice que esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Ese es el corazón del Señor, ese es el corazón del Padre. Porque Él, ¿se acuerda lo que decíamos al comienzo? Que es como un Padre que nos llama a acercarnos. En sus convocatorias nos convoca a acercarnos y nos dice que nos limpiemos por eso, porque quiere que estemos cerca de Él. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 1 al 22, el Señor nos dice, entonces acerquémonos con un corazón sincero, fíjense, en plena certidumbre de fe, salvación, y purificados los corazones de mala conciencia, santificación y lavados los cuerpos con agua pura. Oh Señor, amén, que así sea. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, los machos cabríos, el que se iba a hacer, ¿cierto? Las ovejas, los palominos, las tórtolas, las ofrendas de cereal, todo es un tipo de Jesús. Y este sacrificio también, ¿qué lo hace especial? Que te ayuda a librarte de la inmundicia de la muerte. Oh, por último, la palabra de Hebreos 9, del 1 al 14, el Señor nos dice, es que si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y dice, y las cenizas de la becerra, esto de que estamos hablando, hermano, rociadas sobre los inmundos, la área de inmundicia, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo. Fíjense lo que está diciendo Hebreos, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Fíjense la obra, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Que así sea, Señor. Que la obra perfecta de Jesucristo limpie nuestras conciencias, Señor. Que ya no tengamos que buscar más. Es una obra tan perfecta, hermano, que viene a quitarte esos velos que te enceguecen y que te llevan a pensar y a condenarte, porque después que salen estas ráfagas de inmundicia, esas palabras de amargura, esos malos pensamientos, tú te sientes como una porquería, hermano. Y viene la condenación y te dice, después de esto, no sueñes con que Dios va a poder estar en la presencia de Dios. Y Dios dice, yo he provisto para ti este sacrificio para que puedas ser limpio. Incluso si has sido legalista, incluso si has sido obtuso. ¿Sabes? El Señor me mostraba el caso, y quiero terminar con esto, de dos hombres que eran principales de la sinagoga, que son José de Arimatea y Nicodemo. Y me mostraba esto como esperanza para aquellos que quizás nos ha costado más poder ver lo espiritual y poder avanzar. Y el Señor me mostraba que Él no llega y desecha a las generaciones. Él les da oportunidad vez tras vez, porque Él no quiere que se mueran, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y una esperanza, me decía, hay esperanza, pero tienes que volverte hacia mí. Fíjense lo que pasó con José de Arimatea y Nicodemo. Pueden abrir su Biblia en Juan 19, 38 al 42. José de Arimatea, que era un principal, cuando murió Jesucristo, fue ante Pilatos a pedir el cuerpo. Fíjense lo que hizo.
Y Pilato se lo concedió. Es como que usted, ¿cierto?, siendo el principal, el jefe de la sinagoga, de los principales, fuera ante el presidente de la República, más público no puede ser, y le dijera: por favor, déjenme tomar ese cuerpo muerto. Y estamos hablando, acabamos de ver al principio la connotación que tenía tomar un cuerpo muerto, ¿cierto? Dice, y Pilato se lo concedió. Y dice que fue y se llevó el cuerpo, agarró un muerto. Este fariseo principal agarró un cuerpo muerto. Y dice el versículo 39, Juan 19, 39, y también Nicodemo. Claro, el mismo que estaba en Juan 3. Señor, ¿cómo lo hago para meterme dentro del vientre de la madre? Ese que no entendía nada teniendo a Jesucristo, el maestro, ahí. Fíjense, lo vemos en Juan 19, 39. Ahora que el velo se le ha caído, dice la palabra que vino y se juntó con este José de Arimatea, trayendo un compuesto de mirra, aloes y, como decía el libro, ¿para qué traía esto? Para ungir el cuerpo, es decir, Nicodemo tocó el cuerpo. Dos principales, José de Arimatea y Nicodemo, ungieron el cuerpo, le pusieron las vendas y lo metieron al sepulcro, más contaminado en el sentido litúrgico, ¿me entiende usted? Siendo los principales, siendo un maestro de la ley y un principal de la sinagoga, no les importó ceremonialmente contaminarse. ¿Por qué? Porque aunque antes habían sido obtusos y legalistas, Dios tuvo misericordia y les dio la oportunidad y la posibilidad de ver, de tocar al verdadero Cordero Pascual. ¿Qué importaba si en unas horas más ellos no iban a poder participar de la Pascua, como dice Números 9, porque estaban contaminados por muertos? Si el Señor les había mostrado que Él era el Cordero, Él era el que realmente les iba a quitar sus inmundicias del corazón y de la mente, y del corazón, Hebreos 8 y 10, ¿cierto? Les dio la oportunidad, no los desechó. ¿Saben ustedes el valor que deberían tener esas personas? Porque al día siguiente, todas las sinagogas donde se movían y todos los fariseos a los que les daban clase le iban a decir: ¿y por qué no estás celebrando la Pascua? Porque tomé el cuerpo muerto del Mesías. Yo creo que aunque esa historia no se escribe en la palabra, es probable que estos dos que conocieron al Señor, que sus ojos se abrieron un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, es muy probable que hayan terminado dando su vida por el Señor. Porque esto era una confesión pública, que ellos ya se despojaban de las figuras y sombras de la muerte para entender que las otras áreas de muerte eran todavía peores y ellos debían tomar el sacrificio que era Cristo para limpiarse de estas inmundicias. Oh Señor, ayúdanos, oremos, ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos para que no nos quedemos en figura y sombra. Señor, danos de tus aguas y permítenos ver tus cenizas, Señor. Esas cenizas, Señor, que hablan de tu testimonio, de tu vida que se entregó, Señor. Padre, para no ver esto como una fiesta ritual de los judíos, ni como un sacrificio más de los judíos, o pensar que en Cristo solo tengo salvación y yo me las arreglo como me santifico. No, tu provisión fue completa, Señor. Y si tú nos estás llamando a santificarnos, es porque has provisto el sacrificio en Cristo suficiente para que seamos limpios de nuestras inmundicias de adentro, del alma y del espíritu, que nos llevan a ser infieles, que nos llevan, Señor, a ser fornicarios, que nos llevan a adulterar y a tener malos pensamientos. Tú quieres que seamos limpios y tú nos diste la provisión, el verdadero Cordero. El verdadero sacrificio prefigurado y profetizado en detalle por este sacrificio de las aguas con las cenizas de la vaca roja. Oh Señor, por eso es que no lo entienden ellos, porque todavía no te ven. Pero cuando te vean, Señor, entonces sus ojos serán abiertos y entenderán que en ti tienen salvación y en que en ti tienen santificación. Que este sea un tiempo, Señor, de prepararnos para ir a tu encuentro. Pero que esta revelación
no sea archivada cuando se acabe la Pascua, sino que entendamos que en Cristo está la provisión para limpiarnos diariamente de cualquier inmundicia que esté en nosotros. Que vivamos para santificarnos y para cumplir tu voluntad, para hacer tu voluntad. Pero que seamos conscientes que para estar en tu presencia es necesario dar pasos, así como Nicodemo, así como José de Arimatea, pasos de valor que solo pueden dar aquellos que por el Espíritu Santo han sido capacitados para ser testigos o mártires, si es necesario, por causa de la fe. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Ayúdanos y llévanos de la mano. Muéstranos esas áreas de inmundicia que tú quieres que limpiemos, Señor. Que tu sacrificio sea eficaz en nuestra vida y seamos limpios y libres de todo muerto. Te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.